Devocional con Maín, Aguas de Vida. Les saludo, amada familia de la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios, Padre, y nuestro Señor Jesucristo estén en vosotros en este nuevo día. Nos conectamos para compartir la palabra del Dios vivo en nuestro devocional Nacidos en Dios. Conectados con 1 de Juan 5, versículo 1 al 5, la palabra del Dios vivo nos dice para este tiempo: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Reflexionando, amados, sobre esta palabra, nos enfocamos en los efectos o evidencias del nuevo nacimiento. ¿Cuáles son esas señales en nuestra vida de que Dios nos ha hecho nacer de nuevo? Si Dios es quien decisivamente causa el nuevo nacimiento en los corazones de los pecadores muertos espiritualmente, amados, entonces, ¿cuál es el rol de aquellos que aman a los pecadores y quieren verlos salvos? Ahora, para enfocarnos en los efectos del nuevo nacimiento, Juan escribió su carta para dar a la iglesia pruebas o criterios, amados, a fin de saber si tenemos vida espiritual, es decir, si hemos nacido de nuevo. El nuevo nacimiento acontece cuando somos llevados a tener contacto con la palabra que vive y permanece. Si usted, amado, se sumerge en este sorprendente libro, creo que el Señor te usará junto con estos mensajes para hacer una obra más profunda de fe, amor en tu vida, para animarles en esta dirección al decir que 1 de Juan es una escritura para ayudarnos a saber que hemos nacido de nuevo. El mensaje de hoy es casi totalmente un resumen y una breve mirada a 1 de Juan 5:3, pues demostramos el amor a Dios poniendo en práctica sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de poner en práctica, porque todo aquel que sea hijo de Dios vence al mundo. Primero, ¿por qué dice Juan que escribió esta carta? Él da sus razones de diferentes formas. Veamos el orden que aparece. Sígueme en este proceso. En 1 de Juan 1:4 dice: os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Juan es un cristiano hedonista que no se avergüenza de serlo. El gozo de la convicción de sus lectores sería el suyo. Es bueno desear ese tipo de gozo. En 1 de Juan 2:1 dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con él, el Padre, a Jesucristo el justo. Él esperaba que este libro les diera un poder renovado para vencer el pecado, y parte de su metodología para ayudarles a vencer el pecado es asegurar que sus pecados no necesariamente son fatales para su vida eterna. 1 de Juan 2:13 dice: os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. En otras palabras, Él tiene muchas esperanzas de que aquellos a quienes escribe sean verdaderamente creyentes, son perdonados, conocen a Dios, han triunfado sobre los malignos. 1 de Juan 2:21 dice: no os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. La misma idea de esta carta es para que comience a vivir la vida cristiana, amado, sino para confirmar en ella. 1 de Juan 2:26 dice: os he escrito estas cosas respecto a lo que están tratando de engañaros. Juan está preocupado, amados, con las falsas enseñanzas. Su carta tiene el propósito de proteger a su pueblo de aquellos que les quieren desviar. En otras palabras, el hecho de que hayan nacido de nuevo no implica que ya no necesiten advertencias. 1 de Juan
Si estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esta es una declaración que domina esta escritura. La mayor parte de lo que ella es tiene propósito de mostrar evidencia de vida. Os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Es decir, que se sepa que han nacido de nuevo de muerte espiritual a vida, de propósito de Dios. En este propósito, Juan nos está hablando de que verdaderamente el creyente tiene que levantarse y tomar esa posición presente de la vida que como hijos de Dios está otorgándonos para que no podamos llenarnos de angustias ni ser desviados a esos pecados ocultos. Si esta carta tiene ese efecto, entonces mi gozo será completo. Así que las esencias del propósito de la palabra de Dios tienen un cumplimiento de nacer de nuevo. Ahora tiene una evidencia profunda para tu vida. Los que han nacido de Dios guardan sus mandamientos. Sí, primera de Juan 2, 3, 4 dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerles si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 3:24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Los que han nacido de Dios andan como Cristo anduvo. Sí, evidentemente, los que han nacido de Dios no odian, aman profundamente. Los que han nacido de Dios no aman al mundo. Dice primera de Juan 2:15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los que han nacido de Dios confiesan al Hijo y le han recibido, le tienen en su corazón. Primera de Juan 2:23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Pero primera de Juan 4:15 dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero también nos habla de los que han nacido de Dios, practican la justicia. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que nace de justicia es nacido de Él. Los que han nacido de Dios no practican el pecado. Los que han nacido de Dios tienen el Espíritu de Dios. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, el Espíritu que nos ha dado el Señor, y en ello sabemos que nosotros somos hijos por el Espíritu de Dios. Los que han nacido de Dios escuchan y se someten a la predicación apostólica. Sí, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no oye no es de Dios. Aquí nosotros tenemos que entender que los que han nacido de Dios creen que Jesús es el Cristo. Dice primera de Juan 5:1, todo aquel que cree en Jesús, el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. Los que han nacido de Dios vencen al mundo. Primera de Juan 5:4 dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Los propósitos de esta prueba de vida es abrumante, amados. Sensaciones en las cuales nosotros estamos siendo perfeccionados. Para nacer de nuevo hay que derrotar esa vida en la cual hemos estado y soltar, renunciar a un pasado para obtener la victoria que Dios nos está dando. Hay unos efectos de pruebas, ¿sí? Estas pruebas que quieren turbar nuestra mente, dominar nuestra voluntad, hacernos desviar del camino, pero Dios nos está hablando de un tiempo de salvación, tiempo de arrepentimiento, tiempo de levantarnos y permanecer en lo nuevo, en este nuevo tiempo donde Dios nos lleva a una vida espiritual llena de nuevo nacimiento. Juan sabe bien que sus palabras puedan ser interpretadas de estas dos formas erróneas, así que como cualquier escrito o testimonio, Dios nos está llamando como cristianos, como pueblo de Dios, a vivir sin pecado, y que nosotros nazcamos de nuevo espiritualmente para poder entender la dimensión de lo que Dios tiene, tener esa capacidad de resistir. ¿No es la causa de un nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento da lugar, amados, a la capacidad de resistencia, esa resistencia evidente del nuevo nacimiento. Dios a menudo muestra con claridad quiénes son los falsos cristianos en la iglesia por medio de su eventual rechazo a la verdad del pueblo de Dios. Los que verdaderamente conocen a Dios escuchan la enseñanza apostólica, la aman
se aferran a ella. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Algunas personas habían escuchado durante un tiempo la semilla, la palabra, que es profunda, pero hacen caso omiso de ella. Pero entonces llegaron los tiempos difíciles y las preocupaciones y las riquezas y los placeres de la vida les alejaron y mostraron que nunca habían nacido de nuevo. Por ello es importante, amados, que en el amor de Dios guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos, pero Dios nos está hablando de nacer de nuevo para que en Cristo venzamos al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Seamos de fe para seguir caminando en ese nuevo nacimiento en el cual el Señor nos llama para esta temporada. Amados, esa antorcha que se enciende para iluminar el camino de muchos que andan en la oscuridad. ¿Has escuchado, Maín, del interior del que cree en mí saldrá el río de agua viva, que hará alivio a tu espíritu, a mi cuerpo, donde la semilla que fue sembrada en buen terreno produjo una cosecha al 30, 60 y 100 por uno? Dale like, toca la campana, suscríbete a nuestro canal y comparte para que la palabra del Señor llegue al corazón de muchos. Te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos, Yeshua HaMashiach. Yahweh continúa bendiciéndote abundantemente. Shabbat Shalom, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén.